Dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, dice la bendita palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Y luego dice el versículo 9 de Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, gracias a Dios por esta bendita palabra, porque si no hubiera esta bendita palabra, todos estuviéramos descontrolados. Entonces, ¿qué es nuestra mente? ¿Qué es tu mente? ¿Qué es mi mente? Dice, como una definición es como una torre de control que especifica qué es lo que hacemos, nuestros logros, nuestros fracasos en la vida. Entonces, para nosotros tener la mente de Cristo, ¿qué necesitamos? Porque realmente para tener la mente de Cristo, primero necesitamos recibir a Jesús. Y una vez que recibimos a Jesús, Él no nos quita la mente que traemos desde cuando nacimos en el vientre de nuestras respectivas mamás. No nos quitó la mente. Viene el nuevo comienzo, viene el nuevo nacimiento, pero la mente no nos la quitó. Ahí es donde va a trabajar la bendita palabra para que todo lo que hay en el pasado, muchos sí quisiéramos, ¿verdad? Un día me pregunté de niña, bueno, si Dios nos hizo, como dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Entonces, ¿por qué me acuerdo de cuando tenía 3 años? Y no me contestaron. Pero con la bendita palabra, como Él es sabio, Él es sabio, Él es la sabiduría, Él quiere en su poder soberano, el poder absoluto que nadie le puede decir por qué sí o por qué no. Él quiso que esa mente que traemos de nuestra niñez, fracasos y victorias, Dios los canaliza para que podamos ayudar a otras familias y tú te identifiques con los problemas que aquella persona pasó. Muchos de ustedes, cuando escuchamos sus experiencias, a mí me han ayudado muchísimo. Lo que esta pastora, cuando me consta sus sufrimientos, dije, no, pues yo no tengo nada. Entonces, con ese propósito lo hizo Dios. Por eso aquí manifesté. Realmente, el primer aspecto de nuestra vida es nuestros pensamientos. Y luego me puse a pensar ese ejemplo. Entonces, cuando la persona recibe a Jesús, dice, entonces, ¿por qué todavía sigo pensando en la pornografía? ¿Por qué sigo pensando en odiar a mi suegra? X cosas que tú vives. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó esa mente para que comprobemos que esa mente Dios la va a poner y la va a restaurar de lo sucio a la mente de Cristo. Pero es un proceso. No te desanimes. Pastor Eleazar, igualmente, cuando estamos por un proceso que nos ataca en la mente y viene basura, pero uno decide si le mete basura o no, porque no estamos locos, porque no hay loco, dicen, que trague lumbre. Entonces, la decisión que tú y yo hagamos, ¿qué es lo que le metemos a la mente? Número 1, cuando yo recibo a Jesús, Él me da un nuevo comienzo, me da un nuevo espíritu, me enchufo con Él, me da el Espíritu Santo para que Él me guíe. Pero ¿qué es lo que me va a cambiar o me va a renovar mi mente? La bendita palabra de Dios. Es la que nos va a lavar. Dice en San Juan 15:3 que la palabra que les he dado es para que los limpie. Entonces, este es un proceso y es tan serio. Cuando estaba estudiando en esta semana
el anterior, porque este mensaje lo íbamos a dar la semana pasada. Entonces, si yo decido, cuando recibí a Jesús, seguirle metiendo el agua, que es la bendita palabra de Dios, se va a ir sacando todo el mugrero que recogí desde que nací, desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y ahorita en mi actual vida. Entonces de ti depende, de ti decide, cuando tú recibiste a Jesús, y todos los que nos están viendo por vía internet, tu decisión, ¿qué le metes? ¿Cómo se puede, como dice en Santiago, una fuente no puede dar agua amarga y agua dulce? Entonces, ¿cómo voy a poder llenar mi mente de Dios si estoy todos los días con la televisión, con los jueguitos, las mujeres, los niños, tantas horas que le estás metiendo, tanta basura? ¿Cómo vas a poder tener una relación íntima con Dios? O sea, es hasta lógico. Hace días, una de nuestras hijas, pero muy convencida, decía, tengo dominado este tema. Le digo, ¿sabes qué es lo que aquí está en la mente? Yo decido en el nombre de Jesús, lo que yo soy débil, Señor, vengo y me postro y le digo, Señor, no te puedo engañar. Si quieres, no le digas a nadie nada. Tú póstrate y dile, Señor, yo no puedo dominar este pecado. No lo puedo, Señor. Entonces viene la palabra y te dice, por eso vine a la cruz, porque Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, es de emergencia que tú y yo, todos los que estamos aquí y toda la humanidad, para todo lo que se nos viene en las 24 horas, aun cuando estamos dormidos. En el sueño solamente es un reflejo de las actividades que desarrollaste durante el día. Entonces, el apóstol Pablo claramente te dice, si quieres desarrollar estas áreas de tu vida, hay una disciplina. En Filipenses 4:8, que te dice muy claro, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo. Esas 6 características son 6 áreas de nuestra vida que necesitamos para tener la mente de Cristo. Los pensamientos de Dios, pues tú dices, ¿quién los va a hacer? Pero Él dice en Romanos 8:29-30, que Él nos conformó a su imagen. No de antemano, desde antes que naciéramos, dice en la oración de Jesús antes de ir a la cruz, Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean lo que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Punto específico. Los pensamientos que nosotros tenemos son influenciados por lo que tú miras, los 5 sentidos. No me voy a meter al 6º sentido, que a los que tienen el tercer ojo. No hay tercer ojo, eso ya brujería. Porque Dios nos dio los 2 ojos físicos y los ojos espirituales cuando ya recibimos a Jesús y el Espíritu Santo nos guía. Entonces, realmente los pensamientos son los 5 sentidos. Lo que miras, lo que oyes, lo que hablas, lo que tocas. Entonces, esos sentidos necesitan ser sometidos a Jesús. Dice, es que yo no puedo dejar de ver esas películas de que se matan. Quisiera que se me quitara. ¿Pero de veras quieres? Porque Jesús no miente. Dice, ven a mí los que están cansados. Es que estoy harta, me decía ayer una señora. Y en la mañana, muy temprano, una llamada. Es que estoy harta de que estén pasando tantas cosas de la naturaleza que quedé sin casa, quedé sin nada. Y le dije, ella es una mujer que cree a Dios. Pero muchas veces creemos, pero nuestros hechos dicen todo lo contrario. Entonces, cuidado
que tus pensamientos, como dijo hace ya el año pasado, 2 años, Pastor Eleazar, hablamos sobre las fortalezas, cómo llevando nuestros pensamientos a Jesús, 2 de Corintios 10 del 3 al 5. O sea, cuando tú tienes una fortaleza, es que los pensamientos que no son sometidos a Dios se van a hacer fortalezas, porque dices, es que ya no puedo y no puedo. Entonces, Satanás viene y aprovecha tu ignorancia de la palabra. Y Satanás toma ventaja, no que le gane a Dios. Satanás fue creado por Dios. Es que, Pastora Eva, cuando el ser humano se pone a pensar y analiza tus pensamientos con esto que te voy a decir, tú dime si sí o si no. Cuando uno se pone a pensar, uno piensa en uno mismo y en sus seres queridos. Los pensamientos de unos están inclinados a uno mismo y a los seres queridos. Para allá corren los pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice que para Dios nuestros pensamientos son vanidad. No tienen validez. No tienen validez. Algunas veces he saludado a algunas personas. ¿Cómo está tu familia? Y empieza a platicar de él o de ella. Yo le dije su familia, no de usted, no de ella. Simplemente está reflejando lo que hay en su mente, él o ella. Los pensamientos hablan de lo que tú hablas. Si hablas mucho de ti, simplemente estás mostrando. Por eso para Dios dice su palabra en el Salmo 94:11. ¿Qué dice, Pastora Eva? Salmo 94:11. Salmo 94, de antemano, 11. los pensamientos del ser humano son vanidad para Dios. ¿Qué dice? Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Son vanidad porque están encausados o encaminados al yo, a mí o a lo que me interesa a mí. Cuando empiezas a quedar con una muchacha, un muchacho, ¿cómo andas? Los pensamientos andan nomás sobre ella, sobre él. Sí, trabajas, comes, pero nomás está ahí. Enfocados al yo, a lo que a ti te interesa. Por eso para el Señor son vanidad los pensamientos. Pastora Eva. Sí, y otro punto muy importante, primero cuando recibimos a Jesús, uno decide que va a llenarse de palabra de Dios para poder dominar lo que nosotros, el área de nuestra vida que esté uno en dificultad o cualquier fortaleza que tú estés pasando. Porque realmente la fortaleza ya para el Hijo de Dios es cuando tú a Satanás le permites en cualquier área de tu vida que él entre. Tú le das la entrada. Nadie te va a impulsar. Uno decide si una área de tu vida la quieres que siga ahí reinando Satanás. Entonces, cuando tú quieres quién gobierne tu vida, tú decides, no, de aquí en adelante he oído que aún con todo lo que le he fallado a Dios, bueno, de aquí en adelante voy a decir que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Porque si Jesucristo no es el Señor de mi vida, voy a hacer lo que a mí me conviene, a mis intereses, a mi gusto. Y los pensamientos, dice que Jehová conoce los pensamientos del ser humano que son vanidad. ¿Qué es la vanidad? Hueco, vacío, que nomás piensas en ti mismo, ensimismado. Así es. Por eso hace días me decía un hermano, ¿cómo le hago para que me vaya bien en este negocio? Le dije, te voy a dar un punto importante en relación bíblica. Y es ponte tú en los planes de Dios y ahí pídele al Señor de acuerdo a ese plan. Por ejemplo, si dices, voy a hacer un negocio de vender tortillas. Sí, Señor, voy a vender tortillas y quiero aprovechar al tener esas ganancias que la mitad de lo que haga de tortilla lo voy a llevar para la gente que se duerme abajo de los puentes. Entonces ya entra, no está chantajeando a Dios, es otra cosa. Te metes en el plan de Dios
que Dios quiere llegar al necesitado. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra de Dios nos dice que nuestros pensamientos de por sí son vanidad. La única manera en que se hacen buenos, los pensamientos es cuando los ponemos en el Señor. ¿Qué son pensamientos? Un razonamiento, otro razonamiento. El conjunto de razonamientos se hace un pensamiento. Es más que mejor computadora que haya hoy en día, está en tu cerebro. Esa es la mejor computadora. Y no está siendo usada ni el 50%. Mucha gente a veces no te entiende. Y 50 dije mucho. Mucha gente no te entiende. Por ejemplo, el genio Einstein que vivió, lo expulsaron de la escuela cuando tenía el primer grado, el segundo grado, y ya no siguió en la escuela porque lo tomaron como un tonto, como un fuera de sí, porque no le entendían los demás, porque los pensamientos de él estaban elevados en la ciencia. Muchas veces tus pensamientos en Dios no van a ser entendidos por los demás, ni esperes que no tienen a veces la capacidad para entenderlos. Cuando tú estás en Dios, cuando tus pensamientos están en Dios, los que te rodean no te van a entender. De antemano te lo digo. Pero importa ponerlos en Dios hasta cuando se ven los resultados, hasta cuando se ve el fruto, es cuando, ahora sí ya entendí. Pero tus pensamientos en Dios, ¿cómo importa? La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:3, Pastora Eva. Proverbios, dice la bendita palabra de Dios, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está la clave al que le contestaba yo para el negocio. ¿Encomienda qué? A Jehová tus obras. O sea, lo que haces. Y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos van a ser afirmados cuando se ponen en Dios. Pero ya de por sí solo la persona son vanidad. Pero cuando los pones en Dios, dejan de ser vanidad. Y más adelante, ahí mismo dice, cuando tú dices 1, 2, voy a hacer el 1, el 2 y el 3. Cuando los pones en Dios, te dice, no, haz el 3 primero y luego haces el 1 y al último haces el 2. Dios encamina, guía los pasos a seguir. Por eso importa que tus pensamientos estén en el Señor. Pero fíjense. Se hacen buenos cuando los pones en el Señor. Y una de las maneras, ya mero. No, está bien. Una de las maneras que podemos poner nuestros pensamientos es como el viernes pasado. ¿Qué sucedió? Sí, precioso. ¿Qué sucedió? Empezó la gente a orar, empezamos todos a orar y varios a dirigir, 10 personas dirigiendo. Yo no me di cuenta hasta cuando se terminó. Es el diezmo del tiempo de oración. Ese es el primer diezmo, las 10 personas. Y eso ¡Aleluya! Fue en oración después. Ya entendí, Gloria Señor, a Dios. es el diezmo de la oración. 10 personas orando. Yo no sabía hasta después. Es el diezmo vamos a comenzar a orar. Pero ¿qué sucede? Los pensamientos son expresados de alabanza a Dios. El Señor se honra a manifestarse con nosotros. Y tan bonito que estaba, ¿verdad? Amén. Eso es poner los pensamientos en el Señor. Una de las maneras es orando. Amén. Orando, Pastora Eva. Sí. Y exactamente cuando tú caminas como Dios caminó, como Dios pensó, vas a ser extraño. Te van a decir, es anticuada, mira, ella dice que hasta que vaya al matrimonio va a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ¿cómo importa que cuando te lleguen a ti esos pensamientos en tu escuela, a los jovencitos, a los adolescentes, que tengan los cimientos de la palabra de Dios? Porque los niños o los que no son creyentes, el diablo, dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, con D chiquita, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, es hasta obvio o lógico que tus compañeros en la escuela no te entiendan, porque te van a decir,
Este es de la era prehistórica, este es de antes de Noé. Este es de millones de antes de que viniera Adán. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, ciega. ¿Qué es lo que ciega? ¿Qué es lo que ciega? El entendimiento. El entendimiento, los pensamientos. Entonces, ponte una venda y camina por el freeway, pues vas a ser varias veces remolido, no una vez. Entonces, así anda la gente que no tiene los pensamientos de Jesús. Es muy serio. Cuando lo estábamos estudiando, y unos ponches, ¿verdad? Porque tanta gente que está a nuestro alrededor a diario, a como diario vas caminando, ese es tu prójimo. Y ese es los 2 mandamientos que se resumen: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Los pensamientos de Dios son unos y los pensamientos del ser humano son otros. Por eso nos importa ir a consultar con el Señor. Amén. Y su palabra. Muchas personas piensan, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. En su propia opinión. En su propia opinión. Yo no le hago mal a nadie. En su propia opinión. Pero ¿qué nos dice, pastora Eva, la palabra de Dios? Dice, yo no robo. Yo tenía, bueno, la que tengas. Dice, y ahorita me das la otra. Dice, 2 Corintios 11:3, ahora para el pueblo de Dios. Les di el versículo para los que no son creyentes, 2 Corintios 4:4. Y en 2 Corintios 11:3 es para los que ya somos creyentes y nos tambalea o nos llegan los sablazos de parte de esta serpiente. Dice, 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, lo que decíamos al principio. O sea, ya que somos hijos de Dios, el diablo no duerme. Él no se cansa. Su odio es contra el Padre Celestial, contra Jesucristo. Porque Él jamás, es lo que le digo así a los niños, cuando son chiquitos, le digo, es que Satanás jamás va a regresar en el lugar donde estaba. Entonces, ahora como cristianos, me pregunto, lo que veo, ¿esto es de Dios? Págale. Cada cosa que van a hacer, ¿esto le agrada a Dios? La fiesta de los brujos del 31 de octubre, a Dios le agrada que vaya mi hijo vestido de brujo, de bruja, que el angelito, que Moisés, que Noé, le quieren mezclar, le quieren poner barniz y por detrás están los huesos. Entonces, es muy importante, pueblo de Dios, nosotros, no importa que te llamen fanático. Si no tienes la fe suficiente, pues no los mandes ese día a la escuela. No estoy diciendo pero si no tienes la fe puesta en Jesucristo y no quiere, pero si tú eres un hijo de Dios, ve y dile, que es la que más, como sugerencia, que nos han preguntado, ve a la escuela y dile, mi hijo, mi hija, no los voy a vestir de brujos, ni de ninguna atuendo que tú me digas. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y la Constitución no me está obligando a que yo vista a mi niño así. No, pues que le vamos a poner 5 o 6, no es cierto. Si tú les dices, dame otro trabajo, miren, hay muchas maneras que el Espíritu Santo, sin que entremos en pleitos, nos va a dar la gracia, nos va a dar la sabiduría. Recuerdo porque mi mamá tuvo 16 niños nomás, 11 niños y 5 mujeres. Y saben que ella tenía una gracia que en segundos les daba la palabra a los maestros. Mi hijo no van a participar como dice en Efesios, y les decía la parte de la Biblia. Así es. ¿Qué dice Proverbios 24:2, pastora Eva? Proverbios 24:2. Dice la bendita palabra de Dios. Anótenlas. Anótenlas. Dice, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Eso es lo que piensa el hombre, en robar, en hacer iniquidad. Pero ¿qué dice Romanos 3:23, pastora Eva? Por a ver qué dice el Señor. ¿Verdad? Sí. Romanos 3:23 dice la bendita palabra de Dios así. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pensamiento del hombre dice, yo soy buen hombre, yo me porto bien, yo no robo, yo no mato. Pero el Señor dice, todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Ese es el pensamiento de Dios. Muchas personas, ¿por qué no vienen a la iglesia? Porque piensan que están bien. ¿Sabes cuáles son las personas más difíciles de ayudar? Las que piensan que están bien. Por eso cuando miro yo a una persona que le intentas ayudar en algo y se justifica su error, dije, este va para rato para que se componga. ¿Sí? Porque se justifica. Solamente aquellos que dicen, sí, cometí el error, me equivoqué, ya. Vamos, ¿qué necesito hacer para no caer ahí? No, pero el que se justifica, ahí va a seguir. Ahí se va a seguir. Es muy fácil. Mira, yo no creo eso de los hermanos ya cristianos que dicen, es que me descuidé en la oración, me descuidé en la Biblia y me di un resbalón. No es cierto, porque el pensamiento peca antes en el pensamiento. Por eso les digo, hombres, tengan cuidado cuando tu esposa empiece a ya no querer nada contigo, porque a lo mejor las mujeres no actúan rápido, pero en su mente, muchas parejas a veces ya se separaron, en su mente ya están separadas. Nada más están viviendo en la misma casa y cumplen función de esposa, pero a veces ya dejaron al marido hace mucho tiempo. En su pensamiento, ya lo dejaron. Ya nada más sigue el cuerpo, sigue la vida ahí. Para tú que me estás mirando vía internet, espero que eso no suceda en la iglesia. Pero ¿por qué? Porque en el pensamiento ya lo dejó. Y quien ha vivido eso sabe lo que estoy diciendo. Por eso es muy difícil que diga, ay, es que me aguanté, no pude, y es que tiene unos ojos y me metí con este hombre. Tiene unos ojos, un cuerpazo. No, lo pensaste antes. Hasta lo viviste antes. Ya nomás cuando se te apareció el mono, ya nomás le entraste. Es la realidad. Es la realidad. Lo piensas antes. No fue un milagro, no, es antes. ¿Saben? Somos humanos, estamos hablando claro. No es cierto. ¿Cómo prevenir eso? No hay como palabra de Dios. Y es que si Cristo no es el Señor de tu vida, ahí es. O sea, si Cristo no es el amo total, le damos, abre uno puertas, aguanes a Satanás. ¿Y Satanás a qué vino? A robar, a matar y a destruir. Pero sí hay noticias grandes cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios clama. Sí. Y Jesús está dispuesto y dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Él nos llama. Creo firmemente que el levantamiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe el día ni la hora. Pero si tú lees las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está realmente consumado. Pues así es. Entonces, porque dice Jesús, cuando dijo Jesús, el Espíritu en Isaías 61 y se cumplió en Lucas, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y acá directamente Jesucristo, que es el Jehová, el gran yo soy del Antiguo Testamento, el nombre revelado Jesucristo, él mismo está diciendo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así es. Este libro de Isaías es uno de los libros que acaban de comprobar estos últimos años que es un libro legítimo de la palabra de Dios.
fue hallado los manuscritos en el Mar Muerto. Totalmente, Y todo. ustedes están completos, este libro de Isaías. Y este capítulo 55 solamente estamos tocando 2 versículos, marcan el tiempo del 55 al 66, que tiene los 66 capítulos. Esto está marcando el tiempo del rapto de la iglesia y luego lo que sigue. Amén. No me voy a meter ahí eso, pero Isaías 55 marca el tiempo donde es el rapto de la iglesia y luego lo que sucede más adelante. Es una repetición que viene en la Biblia en lo que estamos ahorita viviendo. En otras palabras, nosotros ya estamos prácticamente terminándose, si fuera por Biblia, el Isaías 54, los últimos versículos, y el 55 está por suceder cuando ya la iglesia es levantada. Es el que sigue ya. Está todo bien estructurado con la Biblia que te sorprendes. Pero Isaías, si tú lees ese Salmo, Isaías 55, está marcando lo que va a suceder más adelante. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque sí importa que sepamos. La gente dice en su corazón que no hay Dios. Salmo 14:1. La gente dice. Dice el necio en su corazón. Dice la gente. 14. En su corazón es su pensamiento. Amén. Es su pensamiento. Dice la bendita palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Dice, en su corazón se refiere también a su pensamiento. Dice en su mente, no hay Dios. Ese es el pensamiento del hombre, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Pero ¿qué dice el Señor en Apocalipsis 1:8? El pensamiento del Señor, mira, estoy comparando el pensamiento del hombre, el pensamiento de Dios. Amén. ¿Qué dice el Señor? En Apocalipsis 1:8. 1:8 dice la bendita palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, para el malvado, dice, no hay Dios. En su pensamiento no hay Dios. Pero Dios dice esto. Este es el pensamiento de Dios. Así como son más altos los caminos, cielos. Los pensamientos de Dios así. Pero dice los cielos. Para que uno físicamente. Dice los cielos, no dice el cielo. Si fuera el cielo, se refería a la atmósfera del planeta que vivimos. Como son más altos los cielos. Los cielos, estás hablando más allá de las galaxias. Hay más 3 allá. cielos. Cuando recalca cielos, no dice cielo. Cielos. No, así son más altos los pensamientos de Dios. Más altos que los cielos. Entonces es mucho. Es una ridiculez querernos a contradecir a Dios, pastora. Pues Eva. por la necedad. Y por la verdad, la bendita palabra de Dios, tenemos esa grande bendición que si le hemos fallado al Señor, pues no puede que nos haga un nuevo nacimiento físico, pero sí el nuevo nacimiento que Jesús ofrece, así como le dijo Jesús a Timoteo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es. Entonces, gracias a Dios porque Jesús nos da ese nuevo comienzo, ese nuevo nacimiento. No importa lo que te haya pasado en todos los años anteriores, eso Dios lo canaliza para bendición. Sí, porque ¿qué dice Jeremías 29:11? Dios conoce los pensamientos de cada uno. Dice la bendita palabra de Dios 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. El Señor nos está manifestando cuáles son sus pensamientos hacia nosotros. Mira lo que dice, qué bonito. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Qué hermoso. Sí. ¿Qué esperan ustedes? Pues encontrarnos con Jesús y cara a cara, y allá vas a ver a todos tus amigos, tu mamá, tus familiares que ya nos dijeron ahora, y ellos nos dicen vénganse, porque así lo dice el Señor, que cuando peleamos la buena batalla nos espera la corona de justicia. En 2 de Timoteo 4:8 dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera
la corona de justicia, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman y esperan su venida. Ya vamos a concluir. A mí nomás me gustaría hacerte dos preguntas. Esta decisión, la decisión que tú estás haciendo en tu diario vivir, ¿está con la armonía con la verdad de Dios? ¿Todo lo que tú haces está con armonía de la palabra? ¿Tus actitudes que tú tienes a diario están con armonía de la palabra? ¿Y por qué las actitudes? Porque vuelvo a recalcar, las actitudes es el reflejo del pensamiento. Es una manera de mostrar el pensamiento. ¿No has visto que a veces sin palabras llega la señora o el señor a la casa y con la pura actitud dice, no toques a tu papá porque viene de malas? ¿Has visto? ¿Por qué? Porque no ha hablado, no ha dicho nada, no ha dicho qué sucede, pero su reflejo y su actitud reflejan lo que hay en su pensamiento. No lo toques ahorita. Viene echando lumbre. ¿Por qué? La actitud. Mi pregunta es, ¿nuestras actitudes y las decisiones que tomamos a diario van en armonía con su palabra? Si no, hay que poner nuestros pensamientos en el Señor. Porque si no, pues son vanidad. Dice la bendita palabra de Dios, cómo que tu mente sea la mente de Cristo. Pablo lo dijo, así como yo, que tengo la mente de Cristo. ¿Qué determinación del apóstol Pablo de decir que tenía la mente de Cristo? Así Entonces es. dice en Romanos 12, 1, 2, que renovemos la mente. Dice aquí 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que nos llamamos hijos de Dios y ya conocemos Biblia, muchas veces miramos la vida cristiana o miramos a las personas dizque con Biblia así. Es lo que alcanzamos a mirar. Pero un día, cuando con la mente de Cristo, con la única mente de Cristo, es como podríamos mirar cómo son las cosas. Cómo son las Amén. cosas. Amén. Solamente así. Por eso, tengamos cuidado cuando opinamos, cuando pensamos, porque muchas veces hasta usamos Biblia para matar gente. Para matar gente, porque estamos mirando así. Porque estamos usando nuestra mente limitada. Y no podemos descifrar realmente la mente de Dios porque es infinita. Muchas veces miramos la vida así. La estamos mirando así. No podemos en su totalidad mirarla hasta que le miremos cara a cara. Y vamos a mirar, wow, todo lo que me imaginé y no era. Amén. Aleluya. Lo que no era. Y sí, ¿cuántas veces? Efectivamente, en estos tiempos, digo yo, pues yo soy hijo de Dios, vivo en la palabra, pero si no está reinando Jesús, el de veras, el amo total, nos pueden engañar por las teologías que ahorita hay. Bastante doctrina que no es sana. Por eso en Tito 2:8 le dice el apóstol Pablo a este hombre que agarre la sana doctrina para que no seas engañado. Entonces, este punto es muy profundo. Es muy profundo. Por eso el pueblo de Dios necesita estar compenetrado de oración, pero oración en serio. No, estaba escuchando a un señor que dice, no, pues yo nomás le hago así rápido y ya. Y pues se burla Satanás de esas oraciones o de esos rezos. No, oración así como cuando Jesús estaba antes de ir a la cruz. Porque entre más te acerques a Dios, más ataques va a venir a la mente. ¿Pero por qué? Si me le acerco a Dios. Porque Satanás dice, sí, ya se me está yendo. Si acá, pues acá, ya no le importa ya a los que los tiene bien pergollados. Le importa a ti y a mí, que estamos arrebatándole al ratero, porque Satanás es un ladrón. El ladrón solo ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces no te desanimes, pueblo de Dios. Nosotros
Si tú estás plenamente convencido en que Jesucristo es tu Señor, tú vas a ser la sal y esa luz que Jesús dijo que nosotros somos para el pueblo que está en tinieblas. Y en el nombre de Jesús hablamos esta palabra de vida. Yo sé que hay personas aquí y las que nos estarán viendo por internet, que son gente que dice, es que yo ya no hay qué hacer con mi vida, en finanzas, en matrimonio, en esto, en cualquier área de tu vida que estés pasando por esas fortalezas. Jesús te dice, yo estoy aquí. Si tú no has recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, Jesús te dice en este momento, en este día, que Él está a la puerta, te está llamando. Solamente abre su corazón, porque en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, pero Jesús no ha venido. Dice el apóstol San Pedro en 2 de Pedro que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino quiere que otros vengan al arrepentimiento y que no sean perdidos. Hermana, ¿usted quiere que su esposo se quede aquí? Luis, ¿verdad que no? Entonces está esperando que este hombre venga, que los familiares de ustedes vengan, que mis familiares conozcan, pero tú y yo somos esa luz, esa sal que le da esa sazón a la vida para que ellos sepan que no importa las crisis, no importa los pensamientos que te ataquen, dice, tráemelos a mí, dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me ataque el enemigo en cualquier área de mi vida? Me postro como hijo de Dios. Señor, sé que te he fallado. Confiesa. ¿Qué dice en primera de San Juan, capítulo 1, 8 y 9? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ven a Jesús. No es una oferta, es una decisión de decir, yo no quiero pasar mi vida en el infierno ni en el lago de fuego. Porque el primer paso es el infierno y el siguiente es por toda la eternidad el lago de fuego. Así es. Lo que hace el ayuno para aquel que ayuna es esto. Un día antes preparas tu cuerpo para comer, no cenes mucho, preparas tu cuerpo, presentas el ayuno al Señor. Te duermes, te levantas temprano. Mucha gente se levanta a las 4 de la mañana para que sea un verdadero ayuno. Entonces empiezan su rutina diaria, pero cuidan que su pensamiento no piense en nada negativo. Nada negativo. Ve una persona, no piensa nada mal de la persona. Por eso no puede ni prender la tele, porque sale mucho mugrero de la tele. Uh-huh. Si vas a agarrar el teléfono y te va a llamar alguien, si es alguien que ya sabes que es chismosito, no le contestas, porque te va a ensuciar la mente. Te va a ensuciar la mente. Llevas tu rutina, vas a trabajar, oyes majaderías del compañero de trabajo, no le sigues la corriente, bloqueas tu mente para no contaminarte. Te agreden, reaccionas, te enojas. No, Señor, perdóname, no me quiero enojar. Quiero que mi pensamiento siga. Ese es el verdadero ayuno. Ese es el verdadero ayuno. Cuando logras que tu pensamiento se mantenga limpio delante del Señor, vas a las 3, 4 de la tarde, 6, yo no sé, depende de cada caso. Te hincas y presentas, Señor, gracias porque la libré. Ni un pensamiento pasó que no fuera de tu agrado. No, y si llegó, lo desechaste. Y haces el ayuno un día. Y después, ahora lo voy a hacer toda esta semana. Te vas a sorprender en una semana, si ayunas todos los días, el grande cambio. O sea, no hay por qué no habite el Espíritu Santo ahí. Porque cuando los pensamientos están en el Señor fluye como ríos de agua viva, como sobre la faz de las aguas. El Señor fluye cuando los pensamientos, dice que el Señor bendice y guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Por eso es muy difícil que alguien que esté en pornografía
no puede agradar al Señor. Aquel que está maquinando cómo hacerle trampa al que está a un lado, no puede, no se puede. No puede llamarse hijo de Dios. No se puede servir a dos señores. Puede venir a una iglesia, a un templo, pero sus pensamientos están en algo más. ¿Qué caso tiene estar aquí? No es del agrado del Señor. ¿Sí me explico? Por eso importa, la clave es el pensamiento que sea del agrado del Señor. Que sea del agrado. Es la única manera que realmente y se es limpia. Sencillo, como un niño. Si no nos hacemos como niños, dice en San Mateo 19:11, si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Que la mente de un niño menos de 3 años es una mente limpia, transparente, que lo dicen todo. Entonces, en Isaías 58 les recomendamos que lean ese capítulo. Así se llama el título, el verdadero ayuno. Una más. Es muy difícil que alguien llamándose hijo de Dios ande hablando doble sentido. Está totalmente descalificada la persona que anda hablando en doble sentido, porque está el pensamiento, no está en Dios. Está totalmente, no, más los latinos que somos muy dados que a los dichos que andas cantinfleando. Ten cuidado con eso que parece inocente. Eso de que cantinflear y de algunas ciudades que a veces hablan medio mocho, que hablan en doble sentido, todo eso. Los chilangos tienen fama, ¿eh? Pero si lo tenías, pero tengan pues por cuidado, eso Jesús porque dice, eso lleva a mucho mugrero. Menos en una iglesia que ande los hermanos ahí en doble sentido. Pues es horrible que llegara una hermana a la casa de Dios media trasnochada y bosteciando. ¿No te dejó dormir aquel? Eso es una vergüenza para la casa de Dios, para entre hijos de Dios. ¿Dónde está el pensamiento? Va muy directo, ¿verdad? Pero va. Es ridículo que tengas una foto de un artista. Dice, ya quisiera que mi señor pareciera como este, y le compra la ropa vestido a ese artista. Es una ofensa horrible. Es una ofensa horrible. Si es el güero, si es un güero y el tuyo está prieto, pues lo pintas, pero no, hermana, hermano, es ridículo. Es feo delante del Señor eso. Es feo. Es horrible. Te da risa, pero es horrible. Es cuando abrimos puertas al enemigo. Es que abrimos puertas al enemigo y esas se hacen fortalezas. Le miré que la falda tenía una abertura así y yo jugando les dije, ahí traigo una grapadora aunque sea o algo. ¿O para qué es? ¿Para qué es? ¿Sí me explico? Es que es la influencia que tenemos en el sistema de este mundo. Por eso dice que ahorita lo que acabamos de leer, Romanos 12, 1 y 2, que no nos conformemos, que no vivamos al sistema de este mundo, porque consciente o inconscientemente las modas, nuestros líderes, sin ofender a las autoridades del gobierno ni a las autoridades de la estética, influyen en nuestros 5 sentidos, ¿no? Dice, mira cómo se ve él o cómo se ve ella. Entonces, es por esa razón que cada vez de que vamos a ver algo como familia de Dios, sin gritar, le digamos a nuestra familia, vamos a ver este programa todos y se va a ver una unidad ahí y les vas a quitar que ese tiempo que van a ver televisión, como los niños, cómo me duele de veras, quisiera hacerme muchos pedacitos, pero como las señoras que dejan a sus niños encargados. Es, de acuerdo a la palabra de Dios, ninguna mujer que tiene niños menores de 12 años no debería de irse a una institución ni a un lugar de trabajo. Dios nos dio las ideas para hacer las riquezas. Y al decir las riquezas, es una influencia poderosa de Dios en nuestras vidas que Él nos va a dar esa idea. Y si quieren, compartimos. Yo sé que esto no les conviene a las compañías, a ninguna institución, pero de acuerdo a la palabra de Dios, la influencia que tienen en las mentes de sus niños, de sus jovencitos, el celular,
toda la tecnología, si no se usa para el bien, en este caso de extender el reino de Dios, cómo se está utilizando. O sea, está bien que mi hijo traiga este aparato, está bien que voy a gastar $500. ¿Cómo vas a utilizar este aparato, mi hijo? Y si nosotros, como ignorantes de tecnología, pues nos van a envolver fácil los muchachos. Ah, no, papá, mira, es que aquí, no, dejemos de vivir en analfabetismo, de ser analfabetas. Eso lo aplico a mi vida. Aunque mis hijas ya están grandes, mis hijos, pero cuando estaban chiquitos, nos cerciorábamos y no, lo que me decían, a ver, mijo, ¿en qué te puedo ayudar? Pero todo empieza, ¿cómo está tu pensamiento, tu relación con Dios? Así diario. Pero que cuando los pensamientos, porque la manera para contrarrestar eso es poner los pensamientos en Dios. Los pensamientos no eres tú en sí. Los pensamientos, la mente es una herramienta que tú la mueves para donde tú quieres. Tú decides dónde los quieres poner. Pero qué bonito cuando un hermano dice, miré que había una fuga que se estaba metiendo el agua estos días que llovió. Mañana voy a descansar y quería venir a mirar cómo puedo reparar eso. Ahí está el pensamiento. Llega una hermana hoy y con la pastora Eva y le dice, mire, aquí le traigo esto, lo hice especialmente para usted. Bien, ahí hermoso. Está el pensamiento. Amén. Ahí es. Eso son ofrendas gratas delante del Señor. Por eso cuando yo he explicado acerca de los diezmos, no se trata, diezmo es, fíjate bien, diezmo es cuando tú tienes tu ganancia, y tú valoras, gracias Señor por esto, y apartas el diezmo. Ese pensamiento, ahí es el diezmo. Aquí nomás los traes en la casa de Dios, pero el pensamiento, ese pensamiento es el diezmo. Es el verdadero diezmo. Cuando en tu mente, oh Señor, ten, antes de mirar, ¿y si no completo? ¿Y si no le voy a pagar a este o el otro? Ese es el verdadero diezmo. Cuando el pensamiento, cuando el momento que recibes y tu corazón está agradecido con Dios, apartas el diezmo. Ahí es el diezmo. En el pensamiento, al agrado de Dios, ahí es el diezmo. Aquí ya nada más lo traes. Pero ahí es para que te traiga bendición. Ahí es cuando el pensamiento está aquí. Ahí es. Entonces hace rato me dijo una hermana, pastor, mire que ustedes quieren ponerle algo que lleva arriba a las túnicas de las niñas. Dice, pues me faltó pedir permiso y colores, de la opinión de colores, pero ya ordené yo. Y unas banderas más, porque yo mire que hay unas ya están rotas. Ese pensamiento son del agrado del Señor. Ese tipo de pensamientos. Cuando preparas una comida y le llevas a una persona enferma, no es la comida, es tu pensamiento que separas para llevarle al enfermo. Eso es del agrado del Señor. Porque todos estamos ocupados, todos tenemos que hacer, todos tenemos algo. Pero días pasados, como la hermana Marichuy, tenía que llevar a la suegra, tenía que llevar al suegro, tenía que atender a sus hijos, tenía que hacer. Era la menos indicada para cuando yo no miraba, para que me moviera a varios lugares. ¿Y qué? Su pensamiento hizo un espacio. Eso es lo que le agrada al Señor. Ese pensamiento, y luego se va a la acción. Eso. Yo les mencioné de unas sillas que necesitamos. Ahorita ya van 3 personas que han dado para silla. Entonces, cuando le pusieron ahí diezmo y esto es para la silla. Yo no lo he mencionado seguido, pero el pensamiento hizo el compromiso con el Señor. Aquí está para lo de la silla. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ese pensamiento. Y mira, tus pensamientos en oración a Dios trascienden más que tu propia vida. Tus pensamientos en Dios trascienden más que tu propia vida. La palabra de Dios nos dice que tus oraciones, las oraciones de los que han muerto, están delante del Señor día y noche. Por eso importa la oración. Están día y noche. En otras palabras, si yo hice un escrito, Señor, yo quiero que bendigas a mi hijo, mi hija,
que bendigas esta iglesia, que bendiga a los pastores, que bendigas a estos líderes. Lo presentas al Señor, pasan los años, te mueres tú, pero la oración sigue ahí. La oración está ahí. Esos pensamientos que perseveran en el Señor tienen larga bendición. Y te puedo seguir poniendo ejemplos de esas frases como del, ya me imagino, no sé, pero me imagino, ándale Gina, ya vámonos. Que le diga Nacho a Gina, ese pensamiento es del agrado del Señor. Que diga Carlitos, mami, ya estoy listo para irnos, nomás, ¿qué te falta a ti? Ese pensamiento es del agrado del Señor. Tuve una dificultad con otro pastor en otra iglesia y le dije, me quería imponer que hiciera algo con la iglesia hispana y yo no quería y no era bíblico. Entonces yo le dije, porque estoy bajo esta visión, voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. Voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. Me la llevaron con el jefe y dijo, ¿está en lo correcto? Según me iban a meter a la oficina y terminaron aplaudiendo porque le dije, no, es más lo importante la obediencia y manifesté mi desacuerdo porque no era principio bíblico, pero era válido. El líder dijo, es válido, pero si él no está de acuerdo, mira, ¿por qué no? Y se corrigió. No me forzaron, pero le dije, lo voy a obedecer porque es importante ser obediente, porque si eres obediente, tienes autoridad espiritual. Si no eres obediente, no tenemos autoridad espiritual en todas las áreas de la vida. Entonces yo obedecí aunque no estuviera de acuerdo. Hay algunas ocasiones en que no vas a estar de acuerdo, pero si tú estás bajo una autoridad, importa ser obediente. Mi pensamiento estaba en la Biblia y en hacer lo que se ocupaba, pero la persona era una persona que no estaba preparado para eso. Para eso, ni modo, yo no lo puse. Pero importa el pensamiento en el Señor. Entonces, por eso importa que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor y trae bendición. Todo. No importa qué. Pastor Eleazar, preciosas familias, las 6 áreas de nuestra vida que necesitamos disciplinar para tener muy buenos pensamientos es lo que leímos al principio en Filipenses 4:8. Son 6 áreas, miren. Lo dice específicamente el apóstol Pablo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 1. Todo lo honesto, 2. Todo lo justo, 3. Todo lo puro, 4. Todo lo amable, 5. Y todo lo que es de buen nombre, que es la sexta. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces, qué importante es, qué es lo que voy a hacer para que mi mente sea renovada. ¿Qué es lo que necesito pensar? En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. O sea, todo lo que es estas 6 características, creámoslo, que esto, nuestra mente, es el alimento para que esa mente llegue a ser como la mente de Cristo, porque dice el Señor que Él no ha terminado, con nadie de los que estamos aquí ha terminado. Dice en Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que lo que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios empezó la obra en ti, en mí y en todas las personas que nos ven por esta vía de internet. Él, muy claro dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tanto tiempo tenemos para ver a Jesús cara a cara? Por eso es inminente, así de rápido, que nos compenetremos con este bendito libro, con esta bendita palabra. Entonces, pues vamos a orar para los que todavía no son puestos de pie. Sí, que vamos a hacer esta oración para los que todavía no tienen a Jesús, o renovar ese voto que hemos dado a Jesús. Es que el diablo ataca en la mente.
Ese es El diablo ataca es en el la mente. centro de batalla de lo de Satanás en la mente, en Fíjate, nuestras mentes. los discípulos de Jesús ya andaban con Jesús. Ya andaban con Jesús y Jesús les dijo, adelántense y ahorita en un rato los alcanzo. Ellos se fueron en la barca y van a cruzar el lago. Entonces ellos pensaron que Jesús los iba a alcanzar hasta otro día. Pero Jesús para alcanzarlos pasó caminando en el agua. Iba en el agua. Cuando miraron en medio de la tormenta, pues te cae el agua, no miras bien. Entonces, cuando miraron el agua y miraron a alguien que venía caminando, ellos dijeron, un fantasma. El pensamiento. Un fantasma. Entonces no estaban basados en Jesús, estaban basados en sus creencias. Y muchos de nosotros pensamos en base a nuestra cultura, a nuestras creencias. Nos basamos a eso. Entonces, alguien si nos hizo daño y era una persona que estaba gorda y fea y pelona y le olían los pies, nos hizo daño. Cada vez que se acerca alguien que le huela los pies, te va a recordar esa persona. Tu pensamiento se va a ir para allá. Entonces le dijeron, un fantasma, porque era lo que había en su mente. Era lo que había. Jesús le dijo, yo soy. Por eso importa qué hay en tu pensamiento y mételos al camino de Dios, mételos a las cosas de Dios y ahí el Señor se encarga de lavarlas, de limpiarnos. Su palabra es la que nos limpia. Amén. Podríamos seguir hablando más de esto, pero ¿cómo importa que traigamos los pensamientos al Señor? Mira, muchas veces, para mí es más fácil, yo creo que esa es una de las razones por qué se me hace más fácil pastorear este tipo de iglesia, porque la mayoría viene de gente nueva que conocieron al Señor y van avanzando. Pero ¿sabes? Muchas ocasiones, ¿por qué se batalla cuando vienen de alguna otra iglesia? Porque ya traen un machote, un patrón a seguir. Y si les enseñaron mal, con eso yo estoy lidiando ahorita. O lidiaría ahorita. Porque ya tienen ciertas ideas que no tienen base bíblica. Y es fácil, es fácil, pero no es fácil para ellos contradecírselas porque piensan que le ofendo a su pastor que tuvieron antes, o piensan que le ofendo su cultura, o pienso que le ofendo una experiencia que tuvieron. Entonces, por eso se batalla. Yo mismo crecí en una iglesia y tuve que desprogramarme de lo que me enseñaron para poder recibir lo fresco y nuevo de Dios. Moisés creció en la mejor ciencias y religión de Egipto. Tuvo que durar 40 años, estuvo preparándose y 40 años en el desierto desprogramándose, sacando los pensamientos que le enseñaron en Egipto. Hasta que se sacó de eso, entonces empezó otros 40 años moviéndose como lo que Dios quería. Así es, amén. ¿Cómo importa? Era por los pensamientos que tenía. Solamente aquellos que ponen sus pensamientos en el Señor toman las bendiciones del Señor. Una ocasión yo iba a enseñar acerca de atar y desatar y lo anuncié. Este domingo que viene vamos a hablar y desatar, atar y desatar. Y busqué en la Biblia y no hay. Cuando habla atar y desatar consiste en perdonar para soltar. En eso consiste, no habla de guerra espiritual, habla del perdón a los demás, de pedir perdón. Se ha usado ahora que en poder del Señor te ato, no dice, no habla de atar al diablo. El Señor lo va a atar y por 1000 años, pero ahorita todavía no. ¿Cómo? ¿Quién soy yo? ¿Soy más que Dios para atar al diablo ahorita? No tiene base bíblica. Entonces son cosas que se tiene uno que desprogramar de términos religiosos. Es más, y ya lo hemos predicado, dice, no cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿No viene en la Biblia? ¿No viene? Bueno, yo no lo digo, pero muchos cristianos dicen, la hoja de un árbol no cae sin la voluntad de Dios. La dijo un predicador, pero no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Hay muchas terminologías que están en nuestra mente que creemos que es Dios y que es Biblia, no son. Y hay un tiempo que lo estuvimos predicando.
cosas que usan gente de la iglesia que no son partes bíblicas. Una muy común, ayúdate que yo te ayudaré. Lo dijo un papa y no está en la Biblia. No está en la Biblia. Muchas cosas, nos estamos sosteniendo sobre cosas que no son. Vamos a orar, pastora Eva. Sí, vamos a decirle al Señor Jesús, así como Jehová le dijo a Josué que él era el líder que iba a entrar a dirigir en la tierra prometida a Moisés. Ya había muerto, pero le dijo, día y noche meditarás en mí y todo te saldrá bien. Amado Jesús, estamos delante de ti, como dice Nehemías, como un solo hombre, que se pusieron en ayuno y oración y clamaron porque los muros de Jerusalén estaban derribados. Ahora representan, Señor, estos muros, los padres de familia que representan esa autoridad que les has delegado. Y ahorita en este momento, Señor, todas las personas que todavía no te conocen, que todavía no te reciben a ti, Señor, en este momento, tu palabra que hemos oído, que hemos meditado y reflexionado, que tú viniste a libertar a los cautivos, a quitar las ligaduras de impiedad, a abrir los ojos a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Quitaste todas las ligaduras que estábamos encarcelados. Ahora, Jesús, te pido y vamos a decirle, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi vida, mi alma y mi espíritu. mi alma y mi espíritu. Entra a mi corazón, Entra a mi a mi mente, a mi espíritu. Tú eres mi Señor, Tú eres mi amo y Señor, en todas las áreas de mi vida. Todas las áreas. Te doy gracias Te doy gracias. porque perdonaste mis pecados en esa cruz que derramaste tu preciosa sangre. Y ahora soy un hijo tuyo, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre de Jesús, nos das ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias por perdonarme todos los pecados del pasado, del presente y los del futuro. Gracias por este regalo de la vida eterna. Y escribes mi nombre en el libro de la vida, que si muero ahora, yo me voy contigo, porque te he recibido como el Señor, como el único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por el perdón de mis pecados. Te amamos, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.